buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres y le damos un saludo muy grande a la familia Cuento Contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los domingos. Pues hoy tenemos, fíjense bien, a un invitado muy interesante. Fíjense, él ya ha estado con nosotros alguna otra vez, pero necesitamos que Álvaro. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Álvaro? Baturone, Tal cual, tal Baturone. cual. Álvaro Baturone está con nosotros el día de hoy y nos va a hacer el favor de presentarse, amigos, para que lo recuerden. ¿Quién es Álvaro Baturone? Hola, encantado de estar de nuevo en el programa, nena. Muchas gracias por tu cálida acogida. Y Así. yo básicamente soy alguien que lleva años trabajando en la psicoterapia, 3 décadas aproximadamente, vinculado a procesos de desarrollo personal, de sanación del trauma. También trabajo con empresas, instituciones en ámbitos de formación. Y en estrecha colaboración con el equipo de Iñaki Piñuel, con Iñaki, que es además amigo mío, y bueno, pues trabajando para tanto a nivel individual como de grupos, ayudar a las personas a conectar con su interior, tratando de ayudarles a liberarse de aquello que nos impide ser nosotros mismos en esa mejor versión nuestra, que es muchas veces la carga traumática que vamos arrastrando. Básicamente, eso es lo que hago, nena. Pues muchas gracias por estar aquí, Álvaro. Nos sentimos muy, muy contentos de que vuelvas otra vez a este programa. Platícanos, ¿en dónde estás ahorita? Ahora me encuentro en Madrid, en mi despacho donde suelo trabajar, y es desde aquí, desde donde me conecto con vosotros y en general con todo el mundo, que tengo muchos vínculos con México y tengo unos cuantos pacientes por allá, con lo cual es un país muy cercano y muy afectuoso y querido para mí. Pues muchas gracias, Álvaro. Para nosotros es un honor que estés aquí nuevamente. Entonces, fíjense, amigos, les voy a dar una idea de lo de que vamos a platicar. Hoy vamos a hablar, amigos, toda la comunidad, pónganse lista de qué tema es el que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que parece sencillo, amigos, pero que está lleno de confusiones. El amor a uno mismo. En el mundo se habla mucho del quiérete, acéptate, ponte en primer lugar. Pero ¿qué tipo de amor estamos practicando cuando hacemos eso? ¿El amor verdadero o solamente una emoción pasajera, atada a las circunstancias, atada al ego? Pero fíjense, amigos, bueno, eso es lo que yo pienso y de la que estoy segura, que hay un amor que no cambia, que no se debilita con el tiempo, que no depende de los éxitos ni de los fracasos. Ese es el amor real, el que nace de la conexión con lo eterno y con lo divino. Y ese amor, amigos, pues ya sabemos, está dentro de nosotros. Pero hoy con Álvaro vamos a distinguir claramente entre ese amor eterno, verdadero y las formas temporales, emocionales o incluso egoístas del amor a uno mismo. En este programa, Álvaro, no sé qué pensarás tú, pero yo así lo puse, vamos a hablar de respeto, de autoaceptación, de sanación interior y de cómo nuestras relaciones externas reflejan nuestra relación interna. Porque al final, pienso yo, amarse de verdad no es un acto de vanidad, es un acto de humildad, de conciencia y de unión con lo que realmente somos. Entonces, amigos, para eso está el día de hoy Álvaro Baturone, que se encuentra en Madrid. Qué ganas de estar en ese lugar, Álvaro. Qué ganas de estar allá en ese lugar tan hermoso. A mí, por lo pronto, me encanta Madrid, me encanta. Es algo que es una ciudad para mí hermosísima. Qué bueno. Me imagino que para muchísima gente.
Entonces vamos a empezar con esta pregunta para Álvaro, amigos. Entonces ustedes tienen que saber, ¿cuál es la diferencia entre el amor propio y el egoísmo disfrazado de amor propio? Muy bien, nena. Claro que hay confusión acerca de ese término porque muchas veces está disfrazado bajo las formas del ego, ese amor a uno mismo, y se suele confundir con una especie de egoísmo en donde uno, ¿verdad?, debe de situarse en primer lugar, y lo escuchamos muy a menudo, y además es rigurosamente cierto eso de colocarse en primer lugar, pero hay que ver desde qué lugar nos colocamos en ese primer lugar, porque pueden ser formas distorsionadas, formas incluso defensivas, de tratar de mostrar o de tratar de sostener una imagen, que muchas veces puede estar relacionada con una débil, muy débil representación de uno mismo, queriendo justamente proponer lo contrario, queriendo hacer ver o hacer valer que uno sí se tiene en una alta estima. Muchas veces las personas que no tienen la capacidad o que no han sabido desarrollarlo, por diferentes circunstancias, y no es cuestión tampoco de señalarles con el dedo de la culpa, ¿verdad? Sino que muchas veces es muy complicado el acceder a ese amor sano, verdadero, auténtico hacia uno mismo, porque tenemos diferentes vicisitudes en la vida, cargas traumáticas, conflictos relacionales, que hacen que uno vaya desarrollando como puede esa mirada interior hacia uno mismo. Creo que no debemos olvidar que ese proceso de construcción de la identidad viene desde la temprana infancia, por supuesto, cuando venimos a este mundo, y en estrecha relación con lo que vivimos en la familia de origen, lo que nuestros papás, nuestra mamá, nuestros familiares nos van ofreciendo en términos relacionales. Y desde ahí vamos conformándonos una imagen gracias a las neuronas espejo y vamos asimilando muy directamente aquellas atribuciones que recibimos del entorno. Entonces, claro, de una manera muy simple, si yo recibo determinadas atribuciones que son positivas, integradas, que hablan del valor que puedo tener, voy a construir una identidad basada en ese reflejo que el entorno cercano me provee. Si por el contrario lo que recibo son sanciones, juicios, críticas, humillaciones, desprecios, pues es muy difícil que uno pueda construir una autoimagen de sí mismo sana, ¿verdad? Ese es el proceso en el cual, entre lo blanco y lo negro, vamos a decir, puede haber muchos grises que nos llevan a ir construyendo como podemos una cierta identidad. Pero claro que sí que hay una diferencia muy importante entre ese verdadero amor a uno mismo, que creo personalmente que se consigue con el paso del tiempo, con años y con un trabajo personal, que con un cierto amor egoísta hacia uno mismo o una forma de hedonismo o de narcisismo incluso. Pues esto es muy interesante, pero ¿cómo podemos distinguir ese amor que practica el mundo? Ese amor que practica el mundo que depende de la aprobación externa, del reconocimiento, de todo eso que nosotros buscamos, porque aunque tengamos una infancia más o menos tranquila, más o menos donde te tratan bien, donde más o menos vas ahí, siempre estamos buscando nosotros ya por naturaleza humana, eso pienso yo, el reconocimiento, la aprobación, el deseo que todos me vean, que digan que yo valgo. Y entonces, ¿cómo podemos distinguir ese amor que practica el mundo, que depende de eso, de la aprobación y de que pues de la necesidad de reconocimiento, del amor que nace de una conexión profunda con lo eterno, con lo que realmente existe en nosotros? En tu pregunta creo que está la respuesta, nena, puesto que justamente ese amor auténtico, verdadero y profundo hacia uno mismo es más una conquista que algo que uno puede recibir directamente. Claro que hay un proceso de construcción, como estábamos comentando, pero esto que, como dices, el mundo va ofreciendo, que tiene que ver con el reconocimiento, la validación,
la aceptación, que sí, por supuesto, todos vamos buscando, porque somos seres humanos y el ser humano no hay que olvidar que es el ser más social que existe. No podemos literalmente desarrollarnos, ni siquiera desarrollar las capacidades superiores de pensamiento, como la simbolización y el lenguaje, si no estamos en un entorno relacional. Ese entorno relacional y un entorno relacional sano es el que nos va a permitir en un momento determinado desarrollar una autoimagen que pueda ser positiva. Y el conectar con ese sentido de trascendencia implica un trabajo que vamos a necesitar hacer en términos vitales para disociarnos de esa búsqueda de reconocimiento. Hay veces que es una necesidad y es muy difícil cuando uno vive bajo la tensión de necesitar ese reconocimiento. Es muy difícil ya, punto número uno, identificarlo. Muchas veces nos resulta muy complicado identificar que actuamos en función y en base al reconocimiento y a la validación de otras personas, porque parece que es lo natural, y hoy día más tal vez, ¿no? Con todo lo que la presencia en las redes sociales, cómo estamos pendientes de que nos den like, de que si me gusta o no me gusta determinada publicación, o incluso sin tener esa vocación de alcance hacia los demás, pero en el trato diario, en el trato cotidiano, familiar, social, parece que si uno se granjea con la aceptación de los demás, entonces es alguien que tiene un cierto valor. Pero deberíamos de aprender a disociar nuestro valor intrínseco del valor que los demás nos dan. Exactamente. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Álvaro. Piénsala muy bien, no me la contestes todavía. La vas a pensar muy bien. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tratarnos con respeto nosotros mismos, de una compasión? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Piénsala muy bien y ahorita me platicas por qué hacemos eso los seres humanos. Perfecto.